En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Disenso y a la organización WON, Willax TV también, por la distinción inmerecida de ser el primer orador en este foro, que va a tener un tema que creo que es el adecuado para abrir el foro, donde se va a debatir lo que está pasando en la realidad peruana, en la realidad continental y, ¿por qué no, en la realidad mundial? El Perú bajo ataque. Y es que lo que hemos vivido en los últimos meses no se puede describir de otra manera más que un ataque, un enjambre de enemigos que han atacado a este país. Para poder iniciar el punto sobre el Perú bajo ataque, me interesa mucho primero ponerlo en contexto. Muchas veces los peruanos tenemos el problema de ver nuestros problemas, pero no ponerlos en contexto con lo que está pasando en el entorno regional y en el entorno mundial. Y es que es muy importante ver lo que está pasando en el mundo. El mundo está afrontando una crisis muy severa en lo político, en lo social, en lo cultural, que tampoco le damos los peruanos mucha importancia, y en las últimas semanas en lo económico. Se presenta una crisis de las cuales ya se están viendo las señales de una fragilidad económica. El Occidente, como lo hemos conocido, lo que llamábamos el Occidente cristiano, está sometido a esa crisis de tensiones, de placas tectónicas que se mueven intensamente contra él. Y ese Occidente es débil, ese Occidente en el cual nos hemos formado y a los cuales pertenece nuestra cultura con sus características propias de América, está en crisis. Y está en crisis fundamentalmente por la debilidad de los principios y de la moral. Un pueblo o una civilización que pierde los principios y pierde la moral está hundido. Y la crisis que estamos viendo del Occidente, esa crisis es porque un pensamiento ideológico se ha hecho hegemónico. Lo que le llaman el pensamiento woke, el amanecer, las ideologías de izquierda renovadas y remozadas, pero que siguen siendo el mismo comunismo de toda la vida, solamente que maquillado. Ha debilitado al Occidente en sus principios, ha debilitado a las iglesias, ha debilitado a los partidos, ha debilitado a la familia y lamentablemente hemos permitido que eso ocurra. En esa crisis del Occidente, lo que hemos conocido desde la caída del muro de Berlín como el mundo libre, está hoy día también hackeado por un enjambre de enemigos. Y eso estaba organizado desde hace 30 años. Y lo voy a demostrar. En el año 1991 cayó la Unión Soviética, en diciembre del 91. En aquella época yo era un joven profesor de geopolítica en la Escuela Superior de Guerra Naval. Pancho Tudela era profesor también, tenía un programa de televisión. Y en ese momento emergía el mundo libre como ganador. Había caído el muro de Berlín, quebraba la Unión Soviética que se esparcía. Y pensábamos que iba a llegar el mundo de las libertades. Durante 30 años una potencia se hizo hegemónica. Y yo recorté el 8 de diciembre de 1991 un artículo en El Comercio, que lo traigo acá. Y dice: el mundo se dividirá en 5 polos, dice estratega chino. En el año 91, un geopolítico chino decía que en 30 años el mundo no sería unipolar, sino sería multipolar. Han trabajado 30 años y hoy día el Occidente, como lo hemos conocido, debilitado desde adentro por el pensamiento izquierdista, socialista, neomarxista, han debilitado al mundo occidental. En ese contexto se produce la caída de los gobiernos democráticos de la región de América Latina y la conquista por lo que se llamó las dictaduras del siglo XXI o el socialismo del siglo XXI, que prácticamente domina todos los gobiernos, no por la vía de la lucha armada como en los 70, sino por la vía del fraude electoral. Yo no creo que todas las elecciones hayan sido limpias, justas, libres y transparentes en el continente. Porque si no, ¿cómo se entiende que se gana en Chile y a los meses se pierde en Chile el socialismo?
Se gana en unos meses y a los pocos meses los resultados electorales salen de manera diferente. Pero esa es la realidad. El enemigo ha cambiado su estrategia, pero aquellos que defienden el mundo libre, aquellos que han defendido el occidente cristiano, no han cambiado sus estrategias. Han seguido pensando en la paz y la tranquilidad de esa prosperidad que ofrecía el crecimiento, la riqueza y la paz y la tranquilidad del hogar. Ellos nos atacaron, nosotros dormíamos mientras nos atacaban, trabajábamos mientras nos atacaban, educaban a sus hijos y formaban a las nuevas generaciones mientras nos atacaban. Y había dentro de la casa gente que abría la puerta para que el comunismo entrara, tomara la casa y esclavizara a todos los que pertenecían a la región latinoamericana. En ese contexto de un mundo entregado al socialismo, de una región entregada al socialismo, llegó el año 2021. Al Perú, en el año 2021, lo atajó una tragedia doble. La tragedia de la mentira y el fraude y la tragedia de la desunión que no permitió un gran frente que hiciera una coalición para demostrar que lo que ocurrió en el sur del Perú fue un megafraude electoral. Aquí se le robó las elecciones a los candidatos libres y se entregó el país con votaciones de 95% sin un solo voto en un acta que es inaceptable e increíble en ninguna parte del mundo. Yo no voy a ceder en aquello que es para mí mi convicción, que aquí se robó la libertad de los peruanos, se impuso un gobierno usurpador y se llevó a un intento de golpe de Estado infame el 7 de diciembre. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se consumó con otros países esa tiranía bien planeada, bien organizada desde La Habana? Porque aunque a la Cancillería no le guste, yo lo voy a decir. La cabeza de la hidra está en La Habana y la Cancillería no debe ocuparse de las ramificaciones. Debe enfrentar a quienes están dirigiendo desde La Habana este ataque contra el Perú. Pero lo que ocurrió el 7 de diciembre es la grandeza del pueblo del Perú. Porque este pueblo todos los días cuando canta su himno dice: somos libres, somos un pueblo libre, no nos hacen esclavo, no nos dejamos esclavizar. Y no solamente somos libres, sino que lo seremos siempre. Seámoslo siempre. Este pueblo libre, este pueblo soberano, no se ha sometido. No se sometieron sus fuerzas armadas triunfadoras, fuerzas armadas victoriosas, fuerzas armadas que liberaron a este país del movimiento más sanguinario conocido en la historia. Aquellos que supieron vencer en el campo no han entregado nuestra victoria, la victoria del pueblo, la victoria del Perú. Y el pueblo no se ha dejado esclavizar, haciendo honor al ejército que lo liberó hace más de 20 años. Señores, tenemos ese orgullo y tenemos ese tesoro que es nuestra libertad. Tenemos que defenderlo, tenemos que lograr que esa libertad nos lleve a la prosperidad. No creamos que la victoria del 7 de diciembre es el fin del camino. Hay mucha gente que ya bajó la guardia. Ya no salen a las manifestaciones, ya nos acomodamos, ya todo está bonito, ya. Peor estábamos, claro que peor estábamos. Estábamos en el infierno, ahora estamos en el purgatorio. Pero lo que tenemos que hacer es conquistar el paraíso para este país libre. Y eso solamente se va a hacer cuando logremos un gobierno estable, libre, democrático, que respete las libertades del Perú. He querido comenzar en el contexto del mundo donde estamos, un mundo complicado, incierto, riesgoso, y cuyos temblores van a llegar al Perú, van a llegar a la región. Y no se imaginen ustedes que cuando la crisis económica pueda ponerse peor, esos gobiernos
que se han robado todo lo que podían y ya no tienen de dónde sacar dinero, se conviertan en dictaduras aún peor y más feroces de lo que es la nicaragüense. Van para peor. Yo no les voy a hablar de los méritos de los hombres públicos del Perú, que son parte indispensable, junto con el ejército, de la primera liberación que hemos tenido el 7 de diciembre, pero no la única liberación. Yo creo que con esto debo concluir y dar paso al moderador para que invite a los parlamentarios que podrán hablar mejor que yo sobre cada punto de cómo el Perú ha sido atacado, cómo ellos han sido atacados personalmente y cómo ellos están contribuyendo a que esta libertad del Perú se consolide en el futuro. Muchas gracias. Por favor. No, ya les he dicho. Vamos pasando. Sí, vamos pasando. Muy buenos días con todos, gracias por venir. Mi nombre es Diego Acuña. Voy a moderar este primer bloque, este primer panel titulado El Perú bajo ataque. Mientras damos pase a nuestros congresistas, quienes detalladamente presentaré luego, yo quiero comenzar diciendo lo importante que resulta en este mundo que nos vivimos, en este mundo de posverdad, en este mundo de batalla cultural, la presencia aquí de la gente de Vox que ha venido en un viaje que no es nada corto, que ha venido una vez más a alzar su voz, que una vez más se come el pleito por nosotros, Germán, Rocío, a quienes he tenido la suerte de poder entrevistar, personalidades conocidas por todos ustedes. Y antes de dar paso a los distinguidos congresistas que nos acompañan, yo quiero decir que comulgue uno o no con las ideas a cabalidad de Vox, el papel que juega Vox en la política internacional hoy en día marca una cimentización de una tendencia que se ha consolidado, que es la de una amplia convocatoria a alejarnos de las zonas de confort en la sociedad civil, a dejarnos de letargias, de desentendimientos de la política, porque cada vez que hacemos eso, y está comprobado, desde luego que está comprobado en nuestro país, cada vez que hemos hecho eso y nos hemos dedicado a hablar netamente de cifras económicas, los enemigos de la libertad han avanzado, como lo siguen haciendo ahora. Entonces están todos invitados aquí. Yo agradezco también a Erasmo Wong que nos permite dar esa batalla cultural de la que siempre hablo, está a la cabeza de mis órdenes de importancia en el trabajo que yo realizo. Lo primero es la batalla cultural. Gracias, Erasmo, por permitirnos esa tribuna para darle voz a mucha gente que se siente identificado, desde luego, con las ideas que defendemos, y quedan todos ustedes invitados desde la tribuna que ocupen a sumarse a esa batalla, en sus redes sociales, en todo. Sin más, quiero presentar a nuestro distinguido panel de esta mañana en lo que hemos titulado El Perú bajo ataque. En primer lugar, el congresista de Renovación Popular, el almirante José Cueto; Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular; Patricia Chirinos, congresista de Avanza País; la doctora Patricia Juárez, congresista del Partido Fuerza Popular; Mari Carmen Alba, congresista de Acción Popular; y Alejandro Soto, que es congresista de Alianza para el Progreso. Partimos con usted, almirante Cueto, por un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, Diego. Ante todo, gracias por la invitación. Buenos días con los diputados, con los alcaldes, con los congresistas, con todas las personas que están acá. Gracias por esta invitación a este foro tan interesante. Bueno, ya Fernán se encargó de dar el contexto, que realmente es impresionante. Me faltó decir que ya en este momento el solo hecho de ver sentados en la misma mesa a China con Rusia, y que están buscando dentro de poco que el yuan sea la moneda, y con ello va a empezar la debacle del dólar, que nos va a agarrar a todos. Muchos países, sobre todo los principales países del mundo, tienen en este momento como
punto neurálgico de su moneda, el oro. Y nosotros, habiendo sido uno de los grandes productores, que ahora todavía estamos en el cuarto o quinto puesto del mundo, mayoritariamente no tenemos oro. Deberíamos tenerlo, porque ese es el inicio de la debacle. Ya hoy Estados Unidos está en un grave problema. Si no, miren los dígitos que tiene de inflación y de la burbuja en la cual se encuentran, y que este año, creo yo, va a empezar la debacle. Y con ello se arrastra a toda Europa y por supuesto que a nosotros. Parte del tema que hablaba Fernán del entorno internacional y que nos trae a nosotros. Desde el punto de vista que yo tenía acá unas palabras escritas, pero después de haberlo escuchado a Fernán, que ya habló casi todo lo que yo iba a hablar. Porque es verdad, ese es el contexto. Un contexto que nos ha arrastrado al país de este eje maldito, y disculpe el adjetivo, pero siempre lo he dicho, que viene entre Cuba, Caracas, empujado por Rusia, y que cada día se compenetra más, con no solo las dictaduras que hablaba Fernán, sino principalmente con mucha gente de nuestro entorno que, como dicen, han entrado por la puerta falsa, los hemos dejado, hemos ganado una batalla militar y hemos dejado que la batalla cultural la ganen ellos. Son 30 años que hemos perdido en esto. Hoy tenemos, como el Foro de Madrid, Vox y muchos partidos que estamos empujando nosotros también para salir de esta debacle. Nos va a costar, en mi opinión, no una, sino varias generaciones. Pero tenemos que dar la lucha. Hemos sufrido no solamente este tema cultural, porque como bien decía Gramsci, teníamos que entrar, ellos tenían que entrar, ¿por dónde han entrado? La cultura y la educación. Ahí hemos perdido. Y la gran mayoría, y van a perdonar acá porque veo a varios empresarios, hemos tenido la derecha, como le llamamos, mirando de costado. Porque todos somos responsables, nosotros mismos en las Fuerzas Armadas también. Porque como se dice, ganamos y nos obligamos, y esa es nuestra función, obligar a los gobiernos para que no dejen que el otro tema, que es multisectorial, se deje de lado. ¿Qué es lo que ha pasado? El empresariado mirando sus negocios, mientras no lo toquen, tal como pasó en Cuba, lo ha dicho muy bien la diputada. Eso ha pasado acá también. Hoy tratamos de girar este concepto. Pero hemos tenido muchos años perdidos. La izquierda ha hecho su trabajo y no hay que quitarle mérito en ello. La batalla, repito, es cultural. Tenemos que enfrentarla en todos los ámbitos, pero básicamente cultural. Hemos sufrido y seguimos sufriendo los embates de una izquierda radical que está metida en los diferentes ámbitos y usa, por supuesto, todo lo que es ilegal. Minería ilegal, narcotráfico, trata, tala, todo. Todo eso alimenta y sigue alimentando estos embates de unos grupos pequeños radicalizados que empujan al resto de la población para que se enfrente a las fuerzas del orden. Y ahí tenemos los resultados. Y ellos siempre van a la vanguardia. Si salimos a repeler, tenemos a vuelta de como una devolución de lo que hacemos, todos estamos denunciados. El que habla, el Clemente Montoya, todos. A mí ya me denunciaron hasta la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, es parte del trabajo. Pero lo que tenemos que hacer es ser activos, no reactivos. Tenemos que tener, estos foros ayudan, pero lo que tenemos que tener es algo concreto. Y acá tenemos que involucrar a todas las instituciones, Fuerzas Armadas incluidas, Policía incluida, cada día más maltratada. No podemos quedarnos en el discurso. Ese es el gran problema que hemos tenido toda la vida.
Pero, como también se ha mencionado, la prensa mayoritariamente no ayuda, porque están, pues, es parte de lo que tenían que trabajar y lo hicieron muy bien. Y gran parte de la prensa, por lo menos acá y en el mundo, y vean en cualquiera de estos países, están normalmente, en el mejor de los casos, mirando de costado. Les voy a poner un ejemplo. Hace pocos días, Dirandro, con la ayuda de la DEA, capturaron a un narcotraficante que durante N años ha manejado todo el transporte de la droga de acá a Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay. Más de 30 toneladas. El Señor de los Cielos le llaman, con toda su gente. Y el jefe, la de Dirandro, ayudado obviamente con la DEA, ha manifestado que tienen las pruebas de dos temas importantes. El asesinato de estos 7 policías en el Brain y la información del aporte de esta gente narcotraficante para las marchas de la llamada Toma de Lima. Ese nexo que une al Movadef, que une al FENATE y que une a este gobierno usurpador de Castillo, y en eso concuerdo plenamente con lo que dijo Fernán, de que ha sido y son una serie de actitudes que hacen estos izquierdistas para tomar el poder. Eso ha pasado poco desapercibido en la prensa, cuando debería ser la noticia. No el tema que siempre nos paran golpeando, que si porque el Congreso construye un policlínico, que no es policlínico, que si el rancho, que si lo que sea. Porque ese es el ataque dentro de esta organización que tiene que buscar destruir las 2 o 3 instituciones que hemos dado y seguiremos dando seguro la batalla. El Congreso, la Fiscalía y las fuerzas del orden. Esa es la pared que ahora todavía no pueden tumbar, pero ya se está escuchando voces de que la otra semana quiere esta bendita Junta Nacional tumbarse a la fiscal. Espero que no lo permitamos desde el Congreso. Siguen maltratando al país, siguen maltratando las instituciones. Yo desde acá hago una última invocación para ya cortar, porque ya lo estoy viendo a Diego que me está mirando. Nosotros somos un pueblo que hemos toda la vida tenido un crisol entre el latinismo y el hispanismo. Somos únicos. Todo lo que ustedes puedan ver, empezando por la gastronomía, todo es una mezcla, hasta nuestro lomo saltado, porque tiene una cosa de un país, tiene otra de otra, tiene hasta cuando le meten vinagre que viene de los moros, todo, el emoliente, todo. Somos un crisol de unión. Por eso nos van a atacar, por eso van a seguir atacándonos, porque nosotros somos un pueblo unido, cristiano, hispano, y eso es lo que tenemos que mantener y lograr. Y acabo con esto. La libertad se consigue y el precio es mantenerla vigilada. No es mío, es de Jefferson. Pero creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pero dar la lucha no es, discúlpeme, solamente hablar y escribir, es tener la acción. Y desde acá llamo al foro para que unamos no solamente las fuerzas democráticas para lo que se viene hacia adelante en un solo frente. Ya basta de tener N partidos, cada cual por su lado. Deberíamos tener un solo gran partido demócrata por la libertad que luche realmente por la democracia. Muchas gracias. Gracias, almirante. ¿Está aprendido esto? Tiene la palabra Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular ahora. Bien, ¿me escucha? Bien. Buenos días con todos. Realmente para mí es un honor poder dirigirme a cada uno de ustedes, a las dignas autoridades aquí presentes, al presidente de mi partido, ingeniero Rafael López Aliaga,
a los diputados de Vox, a los colegas congresistas aquí presentes y a todos los dignos representantes que el día de hoy compartimos este mismo sentir, esta misma visión, la defensa de la patria, de la democracia y de la libertad. Bien, con respecto al grupo de Puebla, se sabe que ellos ya nos habían colocado una chapa como país. Nos habían denominado República Andina Multicultural del Perú, ¿no? Así como lo hicieron con la República Bolivariana de Venezuela muchos años antes incluso que ingrese Chávez al poder, y después como hicieron con Bolivia al llamarla República, ¿no?, Plurinacional de Bolivia. Esto lo hacen con la única intención de que se vea públicamente nuestra incorporación a esta órbita, ¿no?, de este narcosocialismo del siglo XXI que quiere pues arrebatarnos la libertad, en esta andanada, en esta marea roja que ha venido a nuestro continente lamentablemente. Creyeron que el Perú ya era parte de ellos, pero obviamente se equivocaron. Acá había un pueblo luchador, un pueblo que sacó adelante su patria, su democracia, y tuvo además las instituciones preparadas, con las cabezas bien puestas ahí, porque también tuvo mucho que ver quiénes estaban al frente de las instituciones. Tocó realmente al Perú tener a muy buenos líderes al frente de la oposición. Le tocó al Perú tener a gente A1 al frente de los poderes del Estado, al frente del Ministerio Público, del Poder Judicial. Y creo que eso contribuyó muchísimo a que nosotros no podamos pues caer en esta mafia narcocomunista o socialista del siglo XXI. Este grupo de Puebla también ya tenía redactada una constitución para el Perú, a la que denominaron Constitución Socialista del siglo XXI, ¿sí? Y esto pues también contribuyó a que en su momento el ex presidente vacado, corrupto, Martín Vizcarra, no fuera apoyado por el Grupo de Puebla cuando disolvió el Congreso. E incluso el Grupo de Puebla, recordemos, el 20 de noviembre del año 2020 se pronunció en contra de la vacancia del señor Vizcarra, porque pues allí tenían ellos la puerta para poder lograr esta ansiada constitución socialista ya redactada por ellos. Y también se pronunciaron en contra del señor Manuel Merino, ¿no?, porque no era pues este gobierno funcional a sus intereses políticos e ideológicos. Eso es de público conocimiento. Lamentablemente nuestras instituciones están siendo socavadas hace muchos años, ya sea por su propia corrupción o porque existen pues personas infiltradas dentro para poder socavar y petardear la institucionalidad. Estas ONGs que no le rinden cuenta a nadie, que no pagan impuestos, son los que están detrás de la destrucción de las instituciones. Estas ONGs que reciben financiamiento internacional y vienen y operan aquí con impunidad para destruir el Perú. Eso no lo podemos permitir. Y justamente las instituciones, y una de ellas, el Congreso de la República, ha sido pieza fundamental para lograr que nuestro país pues no caiga en esta arremetida socialista. Y aquí tengo que sacar cara por el Congreso, por supuesto. El Congreso de la República se abrió 3 frentes plenamente identificados y en todas ellas hemos ganado y seguimos ganando hasta el día de hoy, aunque quieren pues, muchos sueñan, ¿no es cierto?, con que se destruya de una vez. Pero yo quiero decirles cuáles han sido esos 3 frentes. El primer frente es el frente contra el socialismo, contra el comunismo. ¿Cómo logramos frenar ese proceso revolucionario que estaba activo en nuestro país? Lo primero que hicimos fue una ley que delimitó la cuestión de confianza, la ley 31355. Se opusieron todo el mundo, ¿no es cierto? Pero logramos sacarlos adelante. Eso evitó que el golpista Castillo imponga cuestiones de confianza al estilo vizcarrista para lograr el cambio de constitución y aprobar su asamblea constituyente. Eso frenó ese proceso. Y el otro zarpazo fue la ley 31399 que impidió el referéndum directo para lograr esa bendita asamblea constituyente. Justamente fueron estas 2 leyes
las que el señor Aníbal Torres en su momento planteó cuestión de confianza, ¿se acuerdan? Y por la segunda es que incluso hasta catalogó que se había negado la confianza, ¿no? Todo esto contribuyó a que no exista este plan socialista en nuestro país y se frenara. Finalmente, y con los destapes de corrupción, además, por el trabajo que ha hecho la fiscal de la Nación, al golpista no le quedó otra cosa que patear el tablero y el 7 de diciembre, ¿no?, anunciar un golpe de Estado. El otro frente que se abrió fue el frente contra lo que nosotros llamamos los caviares, el mercantilismo caviar, ¿no? Allí aprobamos leyes también tomamos acciones que pues lo desestabilizaron completamente y empezaron a darse cuenta de la amenaza contra el copamiento a la que ellos estaban acostumbrados. Uno de ellos fue la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional anterior estaba copado por caviares. Y eso hay que decirlo sin temor alguno, ¿no? Cambiamos a 6 magistrados del Tribunal Constitucional que se habían quedado, ellos sí, se aferraron al cargo, porque estaban con periodo caduco, pero seguían en el puesto, ¿no? 6 magistrados del Tribunal Constitucional. Después aprobamos la democratización del directorio de la SUNEDU, la caja chica caviar, ¿no? También pusieron el grito al cielo, ¿no es cierto? Les dolió en el alma y hasta hoy les sigue doliendo, pero nosotros seguimos adelante. ¿Y qué se viene? Se viene la elección del defensor del pueblo, ¿no? Que también tenemos que llevarlo adelante, por supuesto que sí. Y un frente más que se abrió en el Congreso de la República fue la lucha contra el progresismo globalista, ¿no? Ese que a veces no nos queremos enfrentar porque a veces somos muy políticamente correctos, ¿no? Pero hay quienes no nos interesa eso. Nos enfrentamos contra el progresismo aprobando la Ley 904, que posibilita la participación plena de los padres de familia en la formulación de los contenidos educativos de sus hijos. Eso les dolió a los rojos. Archivamos, mandamos al tacho de la basura, así, con mayoría aplastante, las leyes que pretendían despenalizar el aborto en nuestro país. Las leyes... Esa ley que pretendía deconstruirnos a los hombres, estamos mal hechos según las feministas, ¿no? Pero también lo mandamos al tacho de la basura. ¿Cuántos votos tuvo? Un voto a favor. ¿Quién? De su autora. El resto en contra. Así que esta es también otra lucha que hemos ganado y hasta el día de hoy seguimos ganando, queridos amigos. Espero que nos sigan respaldando porque esa es nuestra función. Para eso estamos ahí, para eso fuimos elegidos. Muchísimas gracias. ¡Que viva la vida! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Así es, congresista Muñante. Yo creo que saludamos esa iniciativa, sobre todo la última que ha mencionado, que es la defensa de la vida. Una lucha que tiene un costo político altísimo, que todos los que defendemos la vida, desde luego, la asumimos con gusto. Y también recalcar una cosa que ha mencionado tanto el almirante como usted, que creo que no hay ningún peruano de buena voluntad que al margen de los cuestionamientos que como colectivo puedan existir en el Congreso de la República, no tengo ninguna duda que estaríamos ya sumergidos en las aguas del comunismo de no ser por el Congreso. Gracias. Tiene la palabra Patricia Chirinos, congresista de Avanza País. Congresista. La verdad, por delante, quisiera abusar de tu amabilidad, Diego, pero estoy bastante incómoda aquí con esta faldita y necesito que me prestes el podio. Por favor. Gracias.
Además, preparé mis palabras para que no se me olvide nada. Buenos días, es un honor estar junto a ustedes y ser parte de este segundo encuentro regional del Foro de Madrid, que acertadamente ha elegido como sede nuestra ciudad de Lima. Antes de iniciar, deseo agradecer de manera muy especial a la Fundación Disenso y al señor Eduardo Cader, director del Foro de Madrid, por la organización de este evento, y felicito su compromiso, así como el de todos ustedes, por darse el tiempo de estar aquí en defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho de toda Iberoamérica. Para los que no me conocen, soy Patti Chirinos, congresista de la República del Perú y del partido Avanza País y firmante de la Carta de Madrid. Y al igual que todos ustedes, soy una fiel creyente y defensora de los valores que sostienen nuestras sociedades, los valores del trabajo duro y la tradición. Empiezo dándoles una muy buena noticia. Luego del gobierno nefasto de Pedro Castillo y del golpe de Estado que perpetró en Televisión Nacional, que acabó con su estadía en el sillón de Pizarro y lo mandó a toda justicia a prisión, un grupo de izquierdistas autodenominado Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos llegó a nuestro país con el único objetivo de alentar la violencia que Castillo había desatado y diseminar una falsa narrativa funcional a sus intereses. Los denuncié públicamente desde el primer momento. Expuse sus antecedentes en Colombia, Bolivia y Ecuador. E incluso el gobierno peruano recibió la advertencia de la senadora Cabal de Colombia, a quien hoy agradezco su preocupación. Gracias, senadora Cabal. Frente a esta amenaza, solicité formalmente se tomen acciones inmediatas contra esos personajes, a fin de salvaguardar la integridad de los peruanos y la soberanía nacional. Y hace unos días recibí una comunicación de la autoridad migratoria peruana. Por eso les anuncio que desde ahora y en adelante todas aquellas personas que formaron parte de esa falsa misión de solidaridad no podrán entrar nunca más a nuestro país. En los últimos años, el Perú ha comenzado a sufrir lo que muchos de los países iberoamericanos ya venían sufriendo: la arremetida del socialismo del siglo XXI desde el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Sin embargo, este país había sido renuente a sus manipulaciones debido a hechos lamentables de nuestra historia. Entre la década del 80 y 90 sufrimos el ataque de uno de los más sanguinarios grupos terroristas de la región y el mundo. Hablo de Sendero Luminoso, por supuesto, la organización terrorista inspirada en las guerrillas y el maoísmo, que le declaró la guerra al país y nos dejó el saldo de aproximadamente 70,000 muertos. Pero al dolor que provocó la izquierda terrorista cuando en el país empezaba la pacificación, le siguieron las políticas de mercado de los años 90. Eso sí fue una buena noticia. Nos abrimos al mundo y rompimos todos los récords de crecimiento en la región. Se comenzó a hablar del milagro peruano. En el año 2008, por ejemplo, nuestra economía creció más de 9%. Éramos un país que rechazaba a la izquierda por violenta y nos sumamos a las dinámicas económicas internacionales. La senda al desarrollo parecía constituida, pero nos olvidamos, y ningún peruano me permitirá mentir, del trabajo político. Ceder ese espacio de poder permitió que los izquierdistas lo tomen. Así fueron copando instituciones como la prensa, las universidades y las artes. Se apoderaron y tergiversaron la realidad y el lenguaje, poniéndolos al servicio de su ideología. E incluso echaron raíces en el sistema de justicia y los jurados electorales para favorecer o dañar a quienes a ellos les daba la gana. Con buena parte de los poderes formales y fácticos tomados, comenzaron los atropellos contra la estructura misma del Estado y nuestra democracia. En el año 2019, con una gran estrategia de opinión pública para eludir la verdad, se cerró inconstitucionalmente el Congreso. El dictador
Martín Vizcarra, que fungió de presidente y se alió con la izquierda, lo perpetró y la historia jamás me permitirá mentir. Y en el 2020 vino el aluvión. La pandemia nos golpeó, arrojó a millones de peruanos a la pobreza y solo en ese año murieron más de 100.000 compatriotas. Luego de un cuarto de siglo de gran crecimiento, el Perú estaba nuevamente de luto, pero ya no eran los 80. Esta vez los izquierdistas no intentaban tomar el poder mediante el terror, sino que ya habían capturado las instituciones gracias al poder de los caviares y a su aliado Vizcarra, uno de los peores presidentes de la historia de la República. Ahí coincidimos todos. Fue así que un Estado destruido por las circunstancias y secuestrado por comunistas y caviares, Pedro Castillo se alzó como presidente en el 2021 en unas elecciones que aún despiertan dudas sobre las máximas autoridades electorales, pero que están edulcoradas con los cuentos románticos de la izquierda que pintaron a Castillo como el buen salvaje, como el maestro rural abnegado, como el campesino honesto, cuando nada de eso fue cierto. En realidad, hermanos iberoamericanos, esa elección fue un cuento de García Márquez, es decir, una historia bien contada por el comunismo. De esa manera, el Foro de Sao Paulo capturó una de sus más preciadas perlas, un país que siempre le había sido esquivo, el Perú. Por eso, desde el día 1 vimos bien de qué estaba hecho Castillo, con su primera acción maltratando innecesariamente a presidentes de países hermanos o a su majestad, el rey de España, hasta el nefasto golpe de Estado que perpetró en complicidad con sus camaradas. Ese personaje que tuvimos de presidente se reveló como lo que siempre fue: el proyecto político de la izquierda cancerígena, aliada con el narcoterrorismo y apoyada desde el exterior por las dictaduras de Cuba y Venezuela. Así empezó también desde el primer día mi lucha contra el más corrupto y destructor gobierno que haya tenido el Perú. Por eso alcé mi voz de protesta cuando se designó a un misógino como presidente del Consejo de Ministros en julio de 2021. Y a pesar de muchas amenazas, lo tumbamos. Por eso presenté la primera moción de vacancia apenas se revelaron los primeros casos de corrupción. Corrupción e incapacidad a los 4 meses de gobierno, a pesar de que muchos decían, no es el momento, Pati, a pesar de que me decían, es muy precipitado. No saben cuántos insultos, noticias falsas, cuánta basura recibí por defender a nuestra patria, al Perú. Por eso he presentado cerca de una veintena de denuncias constitucionales contra los principales funcionarios de este régimen, cuando nadie se atrevía a hacer solo una. Por eso me comprometo con todos ustedes a seguir trabajando para que uno a uno caigan los cómplices de Castillo. Ninguno huirá de la justicia. Y luego de las humillaciones y conspiraciones que tuve que soportar por parte del gobierno y de un falso bloque democrático en el Congreso, en el que la mayoría se alió con Castillo, vemos que todo lo hecho en su momento fue correcto y necesario. Y nadie me va a dejar mentir. Muchos congresistas, salvo honrosas excepciones aquí presentes y unos más, muchos están embarrados en la trama de corrupción de Castillo. Ellos no fueron la verdadera oposición ni la verdadera derecha. Sin embargo, sacar a Castillo no es un triunfo personal. Aquí hemos hecho un trabajo en equipo, aunque fui la única que se atrevió desde el primer momento. Es un triunfo para mi país y un compromiso para seguir luchando por nuestra patria, porque siempre actué poniendo por delante el amor por el Perú, el respeto por la Constitución y la defensa de nuestras instituciones democráticas, tal como me lo enseñó mi padre, el ex parlamentario y constituyente Enrique Chirino Soto. Y como hija engreída que soy, para muchos el hombre más inteligente que ha dado esta patria en el siglo XX. Quiero terminar con 2 puntos. El primero es sobre todo la importancia de la acción política.
Como he mencionado, en Perú nos dormimos en nuestros laureles. La izquierda capturó nuestras instituciones y sin quererlo permitimos que el país más conservador de Iberoamérica caiga en las manos del Foro de Sao Paulo. Nos salvamos por los pelos, pero no tendremos tan buena fortuna si retoman el poder. Por ello tenemos que hacer la política a todo nivel y más fuerte que nunca. El segundo punto es una reflexión sobre la importancia de que el Foro de Madrid esté aquí, en Lima, la antigua capital del Virreinato del Perú, fundada por Francisco Pizarro en el siglo XVI. Si decimos que hoy nos une solo la defensa de la democracia en nuestra región, estaríamos equivocados. Porque nosotros, desde México hasta Tierra del Fuego, desde Galicia hasta Puno, somos en realidad una misma nación. Vamos mucho más allá del ámbito regional. Hablamos una misma lengua, tenemos una misma historia, somos una misma unidad política, una sola gran civilización que desde hace varios siglos viene siendo desactivada quirúrgicamente por distintos intereses geopolíticos para mantenernos desunidos y por lo tanto débiles. Somos todos hermanos iberoamericanos y quiero que eso, sobre todo eso, se les quede grabados a ustedes, pero más aún a nuestros hijos y a nuestros venideros nietos. Yo me siento en casa en Honduras, España, Colombia, Chile, Paraguay y ese largo etcétera de países que han recibido a mi familia como si fuera oriunda. En efecto, me sentí en casa y no sé qué hacer ni decirles para armar esa gran civilización que todos nos merecemos. El Foro de Madrid no debe servir solo para contrarrestar la amenaza que se ciñe desde hace 30 años con el Foro de Sao Paulo, sino que también debe ser un espacio de integración para que los demócratas retomemos el trabajo conjunto, forjando la nación y la civilización que representamos. Todos somos iberoamericanos y juntos combatiremos mejor y con mayor tenacidad los embates que no solo del Foro de Sao Paulo vienen, sino de toda amenaza a nuestra seguridad y permanencia como Estados libres. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva Iberoamérica! Bien, congresista. Ha tocado un tema que es importantísimo y que se ata directamente a la temática de este primer panel, el Perú bajo ataque, que es las narrativas. Hoy estamos nuevamente ante una falsa narrativa, que es la óptica victimista de Castillo. Que Castillo es una víctima de un golpe de Estado y de una dictadura cívico-militar, para que procesen el grado de absurdidad de esta época de posverdad en la que estamos. Dina Boluarte ejerce una dictadura aliada con la oligarquía y con los poderes militares. Sí, creo que Ni Gramsci se creería esa. Y lo otro, hablando de infiltración, que quiero mencionar antes de dar paso al siguiente panelista, es que no es especulativo este tema. Lo hemos dado a conocer en la prensa múltiples veces, en informes, en reportajes, en investigación. Uno de los últimos es Madre de Dios, Puno, donde hay una infiltración de Bolivia en toda la red del oro ilegal, para de ahí nacionalizarlo y exportarlo como propio a los Emiratos Árabes y a otros. Entonces esto no es una teoría conspirativa, como mucha gente, sobre todo los jóvenes, creen. Esto está demostrado, el Perú está efectivamente bajo ataque. La doctora Patricia Juárez es la siguiente. Doctora Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, tiene la palabra. A ver, voy a ir también allá. Gracias. Señor alcalde de Lima, porque es amor. Distinguidos amigos, alcalde de La Molina, Diego Uceda, congresistas de la República que nos acompañan, parlamentarios andinos, distinguidos invitados y autoridades y líderes políticos del Foro de Madrid, invitados todos, asistentes. Podríamos quizás sostener
que nuestra fortaleza constitucional ha impedido que la izquierda totalitaria y su brutal arremetida se enquiste en el poder con el golpe de Estado perpetrado por Castillo y que el Perú es el Waterloo de esa izquierda transnacional dirigida o digitada por el Foro de Sao Paulo. Podríamos decir quizás que el proyecto constituyente que busca acaparar el poder, así como los movimientos violentistas que fomentan el desmembramiento territorial de nuestro país, han fracasado. Sin embargo, como bien lo dijo Fernán Altuve, eso no es cierto. Esta lucha aún no ha terminado. Reconocemos que estamos librando una guerra que en Perú se inició en Chuschi, en Ayacucho, el 17 de mayo de 1980, cuando un grupo de terroristas quemó las ánforas y cédulas electorales, dando inicio y vivas a la famosa Guerra Popular, que no es otra cosa que nosotros conocemos como terrorismo. Esta situación en el país tiene ya 43 años y hemos librado muchas batallas. Actualmente se han hecho visibles esas células terroristas aparentemente larvadas para ponerse al frente de los actos violentistas y además ahora tenemos una nueva modalidad externa, abierta y pública, a la cual tenemos que enfrentar y se llama Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, quienes cuentan con mucho poder desde los gobiernos, recursos económicos, y Perú es un objetivo estratégico para controlar la región. Es decir, lamentablemente para el país, nos hemos librado del gobierno corrupto de Castillo, pero sin duda las últimas azonadas violentistas y destructivas en el país han sido financiadas en parte, por supuesto, por la izquierda, reunida alrededor de estos grupos que tienen objetivos claramente definidos y no es precisamente el vivir en democracia. El partido político que represento, Fuerza Popular, tiene representación política en el Congreso desde los años 90 de manera ininterrumpida. Fuerza Popular tiene 13 años de vida política, actualmente con el mayor número de congresistas elegidos democráticamente. He tenido el honor de presidir el año pasado la Comisión de Constitución y Reglamento desde julio del 2021 y conjuntamente con otras bancadas democráticas, como bien lo señaló Alejandro Muñante, hemos tenido en el Congreso la tarea de preservar el sistema democrático. Para nadie es lejano conocer que el Perú ha tenido inestabilidad durante los últimos años, muchos presidentes y cierre inconstitucional del Congreso con el expresidente Martín Vizcarra. Desde el inicio de este periodo legislativo, esa fue la principal tarea que tuvimos. Tuvimos muy claro que el gobierno de Castillo pretendía el cierre del Congreso para lograr sus objetivos de quedar sin ninguna forma de control. Y es así que todas las fuerzas democráticas votamos a favor de la Ley 31.355, que impide el cierre del Congreso utilizando el mecanismo de la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza planteada y mal utilizada por Vizcarra, como lo señala el artículo 134 de la Constitución Política. Esto evidentemente impidió que Castillo y su nefasto expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pudieran ir contra el Congreso a pesar de sus vanos intentos. Además, sumado a esto, modificamos la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para establecer requisitos para la presentación de cuestiones de confianza, así como también el reglamento del Congreso, con lo cual cerramos absolutamente el círculo para impedir cierres inconstitucionales del Congreso. Por cierto, esta norma fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional en respuesta a la acción de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo. Esto se logró gracias a la unidad de los partidos políticos
alrededor de este tema trascendente para la preservación del sistema democrático. Los partidos políticos tenemos sin duda matices diferentes, discrepamos y tenemos formas diferentes de hacer política, pero tenemos puntos en común y este especialmente era uno de ellos, como también lo fue el planteamiento reiterado de la convocatoria a una asamblea constituyente. El Perú no está ni estaba para experimentos y así lo entendimos y luchamos por ello. Es así que en la Comisión de Constitución en el año 2022 enviamos al archivo la propuesta enviada por el Ejecutivo. Nuevamente este año 2023, dentro del debate de adelanto de elecciones, por amplia mayoría el Pleno del Congreso peruano le dijo no a la Asamblea Constituyente, con lo cual, por ahora, esta amenaza está conjurada. En general, en la preservación del sistema democrático, este Congreso de la República ha dado una decena de normas que nos han dado estabilidad para seguir constituyéndonos como la barrera infranqueable contra el totalitarismo y la anarquía en el país. La democracia es el ejercicio del poder basada en la libre voluntad del pueblo y en la organización política destinada en asegurar su plena vigencia. Tal como lo señaló el jurista mexicano Jorge Carpizo, no puede existir democracia donde no se respeten los derechos ciudadanos. Sin embargo, estos postulados se contraponen con las pretensiones totalitarias marxistas que solo buscan llegar al poder para perpetuarse con sus familias y allegados y evitar cualquier control para enriquecerse y vivir una vida de lujos que les es negada, por supuesto, a sus ciudadanos. Estos ejemplos, lamentablemente, los vemos en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, entre otros. Es en estos momentos trascendentes para la vida del país, en que nos toca a todos anteponer el interés nacional sobre el interés particular o de grupo partidario, para hacer un solo frente común de defensa de nuestra nación, un frente democrático institucional sobre las bases de la defensa del sistema democrático de gobierno, la garantía de las libertades y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Esto significa, por supuesto, buscar consensos para seguir aprobando reformas constitucionales y legales. Debemos reconocer que es en la batalla cultural donde la izquierda totalitaria ha sacado ventaja comparativa. Desde las escuelas, universidades y medios de comunicación, instituciones públicas, el sistema de justicia y el ejecutivo, donde se busca fijar en el imaginario colectivo que es el Estado desde donde parten todos los males e injusticias. La Constitución Política Peruana de 1993, como todo documento constitucional vivo, se va adecuando a los cambios y retos que depara un mundo globalizado, regulando sus propios mecanismos de reforma a través del propio Congreso de la República, en uso exclusivo de su función constituyente derivada. Esta Constitución, tan vilipendiada por las fuerzas de izquierda, es la Constitución que nos ha permitido generar las condiciones en favor de un fuerte crecimiento económico en los últimos 30 años, garantizando el principio de la libre iniciativa privada, seguridad jurídica a las inversiones privadas, autonomía del Banco Central de Reserva. Esto significa un gran soporte macroeconómico, considerando al Perú como un país atractivo para recibir inversiones y beneficiarse con la apertura de nuevos mercados en el exterior. Todas estas bondades seguirán derivando en el tiempo con la creación de nuevos puestos de trabajo formales, mejores ingresos económicos para las familias y una mayor recaudación de impuestos por parte del Estado para más obras públicas de impacto y servicios públicos de calidad. Sin embargo, esto no es suficiente. Aún nos quedan pendientes las reformas de segunda generación. Estamos en un momento clave donde no podemos fracasar en esta cruzada por salvaguardar al Estado constitucional de derecho.
porque las consecuencias para nuestro país pueden ser gravísimas. Y nuestras generaciones reclamarán con justa razón del por qué permitimos nos arrebaten la democracia. Seguiremos luchando. Ya hemos demostrado que sí es posible romper el doble discurso de la izquierda totalitaria, que una oposición democrática con matices en su pensamiento, pero unida en su amor por el país, puede defenderlo ante amenazas constituyentes absolutistas. Que el pueblo peruano, emprendedor por excelencia, jamás se doblegará ante amenazas subversivas de bloqueos y violencias, y que con una clase política fuerte y alrededor de puntos comunes, como es la preservación de nuestra democracia, se pueden lograr el fortalecimiento institucional de cara a asumir los retos del futuro dentro de las vías democráticas y el crecimiento económico. Ahora podemos decir, señores, que Alberto Fujimori no se equivocó cuando identificó a los verdaderos adversarios y los combatió. Y el Perú pudo vivir un tiempo de paz y de crecimiento económico. Ahora nos toca continuar con esta senda. Gracias. Estamos en el tiempo ya. Gracias, congresista. Los últimos dos que nos quedan, por favor, estamos con el tiempo, así que hay que tratar de respetar los 10 minutos. Tiene la palabra Mari Carmen Alba, congresista de Acción Popular. Bueno, se escucha así. Diego, no voy a hablar tanto, no te preocupes. Tenía también un discurso, pero creo que para este momento compartí con amigos y la mayoría que nos conoce, y sobre todo, la verdad, ya nuestros amigos del Foro de Madrid que hemos conocido el día de ayer ya son parte de nuestra familia parlamentaria. Agradecer a Rocío que está aquí, a Germán, al alcalde de Lima, al alcalde de La Molina, a los congresistas, los excongresistas, amigos, ex Tribunal Constitucional, correligionarios, amigos todos. A ver, yo quiero compartir más las anécdotas vividas en el año de presidente del Congreso, el año, como dicen los que saben de esto, el año más difícil, uno de los años más difíciles en la historia de nuestro país. Cuando asumimos la presidencia del Congreso, teníamos claro que iba a ser un año difícil. Era un año donde se cumplía el bicentenario de la República y además íbamos también a celebrar el bicentenario del Congreso, pues somos los congresistas del bicentenario. Entonces, sabíamos por la segunda vuelta y por los mensajes del expresidente Castillo, hoy golpista Castillo, que no respetaba las instituciones, porque había dicho en sus mensajes que no tenía que haber defensoría, tribunal constitucional y varias instituciones que no servían para nada para él. Y sabíamos también que venía con su mensaje Asamblea Constituyente y Nueva Constitución. Por lo tanto, tampoco le gustaba el Congreso y que desde el principio supimos que el objetivo era cerrar el Congreso. Y como lo ha dicho aquí Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, con la que efectivamente todo el bloque democrático que se creó en ese momento y que convocábamos prácticamente todas las semanas y que hicimos un trabajo con la presidenta de Constitución, y yo realmente agradezco el empuje y el compromiso de todos los que estamos acá, porque sin este bloque democrático y sin este trabajo que hicimos día a día, evidentemente no estaríamos acá y no hubiéramos salvado la democracia. A diferencia de lo que dijo acá mi amigo Fernán Altuve, con quien he estudiado en la universidad, pero creo que se fue.
Él dio las gracias a las Fuerzas Armadas por lo que pasó el 7 de diciembre y que no prosperó el golpe. Sí, hay que dar las gracias a las Fuerzas Armadas porque sabemos que eso es lo principal, pero creo que se olvidó de nosotros. Y yo creo que aquí todos tienen que agradecer al Congreso, porque el Congreso, se habla del Congreso, claro, son 130. Evidentemente no todos están comprometidos, como en todos los años y como en todos los congresos pasados, porque hay de oposición, hay oficialistas, eso es parte de. Pero el trabajo que hicimos nosotros, de no dormir, de haber recibido todos los ataques, todos los días, ataques nunca pensados, eso solo sabemos nosotros, todo el trabajo que hemos hecho. Y efectivamente, como lo mencionó Alejandro Muñante, al saber que iban a cerrar el Congreso, teníamos que preservar la institucionalidad. Y, como también lo ha dicho Patti Juárez, lo primero fue el tema de la cuestión de confianza, el tema de archivar la Asamblea Constituyente, en el que no haya cambio de la Constitución a través de referéndum, de esa manera. El tema que nombró el Tribunal Constitucional. Bueno, aquí, como siempre escucho a todos en los medios, los congresistas nuevos, inexpertos, fuimos, ¿no?, los que nos organizamos y tuvimos la coordinación y el valor para aprobar a 6 miembros del Tribunal Constitucional de lujo que los congresos pasados no pudieron hacer. Y eso vamos a decirlo siempre. Igual que el BCR. El BCR nos costó bastante que no cambiaran al presidente Velarde. Lo iban a cambiar. Presionamos y no lo cambiaron. Y los 3 miembros del BCR que lo acompañan también fue coordinado con el presidente y lo pudimos hacer inmediatamente en una reunión que dirigí y que estaba totalmente coordinado y pudimos aprobar estos miembros del BCR. Lamentablemente, la Defensoría del Pueblo, los caviares, después de que se quedaron sin Tribunal Constitucional, se encargaron de bajarnos la elección de Defensoría del Pueblo, porque ese era un objetivo también de nuestra mesa directiva, en nuestra presidencia, y pudieron parar ese tema. Y hasta el día de hoy no hay defensor del pueblo. Esa es la realidad. Entonces, entre las anécdotas principales, y hablando ahora del tema que nos trae aquí, les cuento. Yo asumí el 26 de julio. El 28 de julio asume Pedro Castillo. La tradición es un almuerzo que se da. Como había COVID, no fue en Palacio. El almuerzo fue en el Centro de Convenciones San Borja. Me invitan a mí, la única como presidenta, no me invitaron a mi mesa electiva, yo solita llegaba a este almuerzo que daba el nuevo presidente. La mesa en la que me pusieron, al costado de Lidia Paredes, la esposa, con la esposa de Fernández, que también vino, el presidente argentino acá, de una colega argentina, que vino acompañada de la ministra de Género, una delgada de pelo largo, de lentecitos. Esa era mi mesa. ¿Qué hacía ahí? Yo no sé. Pero efectivamente querían que habláramos de la carne o de Puerto Madero, o no sé de qué querían. Pero estaba a mi costado Evo Morales, que nunca, cuando empezó, no llegaba. Yo dije, Evo Morales. Llegó Evo Morales. Y esto poca gente lo sabe, yo ya pasó tiempo, puedo contarlo. Se sienta Evo Morales y la ministra de Género argentina le dijo a Evo Morales, Evo, tú eres el que estás más cerca a Pedro y tú tienes que apoyarlo en todo y tienes que guiarlo. Alberto está más lejos, no tiene tanta confianza como tú, así que tú por favor haz tu trabajo, ¿no? Entonces yo estaba escuchando esto
y escuchando como en el medio, nadie se dio cuenta que estaba ahí, no tenía ni idea de Evo Morales y esta mujer quién era yo, evidentemente. Y la esposa de Fernández le decía a Lidia: nosotros somos unas mujeres que nos reunimos del grupo del ALBA, hacemos estos trabajos, te voy a enseñar todo lo que tienes que hacer. Entonces cada uno hablaba con uno. Pero yo dije, uy, acá voy a escuchar, me voy a enterar de muchas cosas, pero lamentablemente terminó la conversación, no duró ni 5 minutos y vinieron de protocolo a invitarlo a sentarse al costado del presidente Castillo porque era el invitado especial. Efectivamente, era una mesa larga, rectangular, nosotros éramos mesas redondas al frente, estaba el presidente Castillo, al costado el rey de España, y aquí lo puso Evo Morales, todo lo demás, pues todos eran presidentes, estaban más lejos. Así que nadie me lo contó, yo lo escuché. Así que desde el primer día ya sabíamos ese acercamiento y esa relación. De hecho, Evo Morales quiso entrar al Cusco y hacer su reunión partidaria. Gracias a la presión de los ex cancilleres, no entró. En ese momento, porque ya entró varias veces también. Nosotros, gracias a la diplomacia parlamentaria que tuvimos desde el principio, y que para mí sí fue importante, porque como ustedes saben, la práctica parlamentaria dice que cuando uno es presidente del Congreso, pasa luego a asume la presidencia de Relaciones Exteriores. Entonces, para mí, claro, te dan la Comisión de Relaciones Exteriores porque es una comisión tranquila, una comisión protocolar, pero no sabíamos qué iba a pasar, y en este año, de lo que va mi presidencia, es la comisión que más trabajo tiene. Ya hemos declarado persona no grata a Petro, persona no grata a Evo Morales, hemos logrado que no ingrese a migraciones. Congresista. Hemos hecho, solamente para que sepan, en Puno, que efectivamente es la región más complicada, el gobernador regional y el rector de la Universidad de Altiplano recibieron a Evo Morales dándole la llave de la ciudad y declarándolo doctor honoris causa. Así que también los invitamos a nuestra comisión y hicimos el control político respectivo. La diplomacia parlamentaria, antes de terminar, lo que nosotros hemos hecho es contactarnos con la mayoría de los congresistas que hemos conocido, ya que hemos ido a la Unión Interparlamentaria, a la UIP, también al Parlatino. Hemos tenido muchos contactos y gracias a ello pudimos ir a dar el discurso de lo que está pasando, la narrativa verdadera, hace poco en Bahrein, que ese fue nuestro objetivo, que se cumplió. También en el GRULAC, que es un día antes, ahí nos peleamos con los representantes de AMLO, pero creo que eso es lo que estamos haciendo, lo que nos corresponde hacer desde la Comisión de Relaciones Exteriores. Tenemos que ir cerrando, y congresista. que creo que estamos contribuyendo para nuestra democracia. Gracias. Gracias, congresista. Disculpen que las tenga que cortar, pero estamos bastante atrasados en el tiempo. Si podemos recortar la última participación, congresista Soto. Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso. Sí, gracias. Distinguidas autoridades, distinguidos participantes, agradecerles por nuestra presencia y hacer una aclaración antes de comenzar lo breve que voy a hacer. A diferencia de mis colegas que están acá presentes, yo soy representante de una región importante del país, el Cusco, la capital histórica del Perú, allá donde se ubica la maravilla mundial Machu Picchu, allá donde está Choquequirao, el corredor minero, pero también el Braen. Me consta. Bueno, el tema a tratar es el recuento de la crisis que vive el país. Y yo traigo mi testimonio. El testimonio de los cusqueños que hemos vivido la amenaza de la izquierda criminal que nos ha amenazado de muerte, que nos ha incendiado viviendas,
para que cambiemos nuestro voto en el Congreso de la República cuando se trate de dar la vacancia a Pedro Castillo Terrones o cuando se trate de censurar ministros. Eso lo hemos soportado nosotros. Y son testigos mis colegas acá presentes. Pero todos hablan del 7 de diciembre, el día del fallido golpe de Estado. Pero hay un antes y hay un después. El antes es que el señor Pedro Castillo Terrones, junto con su mensajero del odio, Aníbal Torres Vázquez, iban a través de esos consejos descentralizados a sembrar el odio en el país. Recuerdo que en el Cusco decía: hermanos del Cusco, descolguémonos de los cerros para marchar en contra de ese Congreso golpista y obstruccionista que no le deja trabajar a Pedro Castillo. Trabajar Pedro Castillo cuando su secretario tenía $20,000 en un baño de Palacio de Gobierno. Esas cosas los cusqueños y los congresistas nunca hemos avalado. Yo defiendo la vida. Defiendo a mi familia. Defiendo a mi región. Defiendo a mi país. Por eso estoy acá, para decirles a ustedes que este primer poder del Estado, el Congreso de la República, no va a claudicar con quienes defendemos la democracia para no permitir que estos criminales nos invadan, nos subyuguen, nos sometan. Como bien lo dijo Fernán Altuve, nuestro himno nacional dice: somos y seremos libres por siempre. Muchas gracias.